16 de febrero del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Fausto Camacho, coordinador de Acuerdo Nacional por el Cambio, que aglutina a Izquierda Democrática, a Pachacutic y Unidad Popular. También estará Freddy Viejó, presidente del Partido Socialista en Guayas, en debate sobre la consulta popular, los paraísos fiscales y la corrupción de los funcionarios públicos. También nos acompañará Cristian Viteri, asambleísta independiente, ex Alianza País. La lista de sobornos de Odebrecht en el Ecuador desde 2007 hasta 2016. Las investigaciones de Cristian Viteri en Brasil. Las vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. Pacto ético contra la corrupción es la propuesta del presidente Rafael Correa mediante consulta popular que se realizará el próximo domingo. Una consulta popular con una sola pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Y luego establece que en el plazo de un año la Asamblea Nacional reformará las leyes pertinentes para adecuarlas al pronunciamiento popular. Hoy hemos invitado a debatir sobre el tema a dos representantes de la izquierda, Fausto Camacho de Acuerdo Nacional por el Cambio, que agrupa a Izquierda Democrática, Pachacutic y Unidad Popular, y a Freddy Viejó del Partido Socialista Ecuatoriano, que forma parte del Frente Unidos, que apoya a la Revolución Ciudadana. En la primera parte con Alfredo, en la segunda conmigo. Van a tener preguntas de 1 minuto para ser respondidas. El reloj aparecerá en sus pantallas, marcará la disminución del tiempo y al final del minuto se desvanece el audio. Fausto Camacho por Acuerdo Nacional por el Cambio y Freddy Viejó por el Partido Socialista. Buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Vamos a la primera pregunta. Esta consulta o pacto ético surgió a raíz de la conmoción que causaron los papeles de Panamá, que han evidenciado varias redes de corrupción al interior del gobierno. Una en los contratos para repotenciar la refinería de Esmeraldas, otra en el caso Odebrecht, y otra para la cadena de intermediarios en la venta de petróleo a China. ¿Podía la Asamblea haber tomado ya las decisiones legales pertinentes sobre paraísos fiscales en vez de esperar hasta el 2018 si es que gana la consulta? Comenzamos con Fausto Camacho, su turno. Evidentemente que sí, la Asamblea pudo haber iniciado el proceso hace rato atrás. De hecho, no lo hicieron porque el propósito era justamente encubrir los actos de corrupción. Aquí cabe lo que dice el refranero popular, de presumen el que carece. Es decir, presumen de anticorrupción los que carecen de una actitud anticorrupción. Y eso es la razón de ser por la cual efectivamente la Asamblea no fue la que tramitó, sino que se propuso esta propuesta para darle un escenario al presidente Correa en la posibilidad de intervenir directamente en la campaña electoral que se avecina. Y lo que pretendió es contaminar ese proceso electoral en buena hora, que no ha sucedido. Freddy Viejó, tiene 1 minuto. Sí. ¿Cómo nace la consulta popular o el pacto ético? Nace de las organizaciones políticas y sociales como una herramienta contra la corrupción. Naturalmente que esto no lo podía haber hecho la Asamblea,
porque se está legislando para nuevas generaciones, no tan solo para el momento. Si hubiese sido para el momento, fuera a lo mejor una herramienta política para estas elecciones. Lo que se ha pretendido, es reformar la Constitución para que jamás en la vida quien quiera ir a elecciones populares o ser funcionario público tenga su dinero en los paraísos fiscales. ¿Saben ustedes cuánto dinero se ha evadido en el Ecuador en estos últimos 10 años? Más de 30.000 millones de dólares. Consecuentemente, no son dineros venidos de herencia, son dineros trabajados en el Ecuador, venidos en el Ecuador. Es por eso que en estas consultas tienes que decirle sí a la consulta del domingo. La lista de paraísos fiscales se establece mediante simple resolución del SRI, que es una dependencia de la función ejecutiva. No se necesita ley de la Asamblea Nacional, ni decreto ejecutivo del presidente de la República, ni acuerdo ministerial para modificar esa lista en cualquier momento. ¿Qué ocurre con la eficacia jurídica de la consulta popular y las leyes reformadas si el SRI cambia la lista? Fausto Camacho. Pues resulta efectivamente que no existe seguridad jurídica. Una de las cosas que deviene de esta consulta es que no genera un marco jurídico absolutamente seguro, absolutamente no manipulable, porque mañana podría ser que el SRI declare pues que un país, cualquiera que le convenga, al que haga usufructo del poder, lo declaran paraíso fiscal. Y eso efectivamente afecta a la seguridad jurídica del Estado y de las leyes en las cuales vivimos. Lo que el país necesita es un giro ético en la política, un giro ético en el ejercicio efectivamente de los derechos y de las obligaciones que tenemos los ecuatorianos, de tal suerte que hacia allá hay que dar ese giro y construir ese giro ético con la sociedad ecuatoriana, con todos los actores que participan en el quehacer de la vida social política del Ecuador. Vamos a la tercera pregunta. Respecto a la tenencia de bienes o capitales en paraísos fiscales, el presidente Rafael Correa... perdón, le tocaba a Freddy. Disculpen. ¿Cómo no, Alfredo? Mire, nuestra Constitución del 2008 establece que debe existir acciones afirmativas. Creemos que la propuesta recogida del presidente Correa, de las organizaciones políticas y las organizaciones sociales, genera eso, acciones afirmativas de iguales entre desiguales. ¿Qué es lo que se genera? Que jamás en la vida, sí, usted que quiere ser candidato a la presidencia, asambleísta o funcionario, que jamás en la vida se utilice los paraísos fiscales para que vayan allá el dinero. Eso no se puede hacer en una reforma en la ley o una resolución administrativa. Para que haya seguridad jurídica, tienen que ser las reglas claras. Artículo 82 de la Constitución, artículo 111, numeral 2 de la Constitución, que establece, ¿no?, que podemos hacer reglas de acciones afirmativas. Es por eso que la Constitución es completamente viable y hay que votar por el sí este domingo en la consulta popular. Vamos ahora sí a la tercera pregunta. Respecto a la tenencia de bienes o capitales en paraísos fiscales, el presidente Rafael Correa señaló lo siguiente, veamos. Y por ejemplo, ¿cómo impresiona? Nos saca el papel. Y esta compañía, el mismo abogado que le hizo a Les Bravo, le hizo a Pedro Merizalde. Si hace una compañía en paraísos fiscales no es delito. El delito es tener depósitos de millones de dólares fruto de las coimas. Y eso es lo que tiene Les Bravo y no tiene Pedro Merizalde. Según el presidente, son los ilícitos tener bienes o capitales mal habidos en paraísos fiscales. ¿Está de acuerdo en que se incluya en la pregunta a toda clase de bienes y capitales? Fausto Camacho. Bueno, en realidad pasa a ser intrascendente que se tengan los recursos mal habidos en los paraísos fiscales o que se los tenga, como efectivamente sucede, en los techos, encaletados en las casas, en los basureros, en los diferentes sitios, como tuvieron los funcionarios de Petroecuador de este gobierno, que efectivamente entonces nos demuestra que la corrupción ha invadido absolutamente todos los ámbitos de la gestión y de la administración pública. Y lo que debió haberse hecho es tomar medidas anticorrupción efectivas, eficientes, que impidan que efectivamente
los ecuatorianos seamos testigos de semejantes imágenes, de tener las fundas de basura llenas de billetes para usufructo de la plata mal habida, sin necesidad de la presencia en los paraísos fiscales. Resulta realmente paradójico y antiético plantear... Freddy Viejo, tiene un minuto. No podemos confundir el agua con el aceite, señores. Lo que se está hablando aquí en la consulta popular es algo trascendental, es una consulta que nace de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, para que jamás en la vida estemos gobernados, señores, por personas que no creen en el país, que del dinero y fruto de todos los trabajos del país lo ponen en los paraísos fiscales, las personas que no constituyen trabajo aquí en el país. Lo otro que habla el compañero de izquierda, ¿no? Habla asunto mínimo que ya lo juzgó la justicia penal en Quito, que no tiene nada que ver lo referente a la consulta popular. La consulta popular es poner reglas claras. ¿Quieres ser candidato? Muy bien, trae tu dinero al Ecuador. ¿Quieres ser candidato? No lo pongas en los paraísos fiscales. ¿Quieres ser candidato? Sí. ¿Quieres ser funcionario? Ven, sométete a las reglas claras. No te lleves el dinero del Ecuador a otros países. Sobre las inversiones en paraísos fiscales, Rosana Alvarado, presidenta encargada de la Asamblea Nacional, indicó lo siguiente. Veamos. Creo que dice ya mucho una persona que prefiera invertir fuera de su país sin tener pues ninguna responsabilidad tributaria con el servicio de rentas. Habla mucho de quienes llevan sus recursos, pretenden defender la dolarización llevándose los recursos del trabajo de los ecuatorianos fuera del Ecuador. Este es un señalamiento ético de contenido ideológico. ¿Cree usted que no es correcto que las empresas nacionales expandan sus actividades en el exterior? Fausto Camacho. Resulta realmente paradójico lo que dice Rosana y lo que dice el señor Viejo. Inviertan en el país, no saquen el dinero fuera del país. Y lo primero que hizo el presidente Correa es invertir en el más importante o uno de los más importantes paraísos fiscales de Europa, Bélgica, el dinero que obtuvo efectivamente de un juicio en el cual el Banco del Pichincha pues le entregó una cantidad importante de dinero y no lo invirtió en el país, no lo puso a producir en el país, lo puso en un paraíso fiscal declarado por la Comisión Europea en estos días como paraíso fiscal, Bélgica. Y entonces resulta paradójico el llamar a invertir en el Ecuador a otros empresarios cuando no se predica con el ejemplo. Eso es una conducta que no es ética. La conducta ética es ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace. Freddy Viejo, su turno. Yo pienso que lamentablemente el odio ciega, ¿no? La consulta popular es trascendental e importante para todos los ecuatorianos. Pone reglas claras. Es notable que si el presidente de la República vivió en Bélgica, tiene su familia en Bélgica, naturalmente que debe tener su casita en Bélgica, ¿no verdad? Que no tiene nada que ver, nosotros conocimos la historia y ellos que respaldaron también al presidente de la República en un momento conocen la historia. En este momento vamos más allá de generaciones a generaciones. ¿Hay empresarios honestos? Sí, hay empresarios honestos. ¿Hay empresarios honestos que tienen su dinero en los paraísos fiscales? Sí, hay empresarios honestos. Pero eso no va contra los empresarios honestos, esto va contra la ética. ¿Cómo usted que quiere dirigir el país no pones a producir el dinero aquí en el Ecuador para construir más trabajo, más salud, más empleo? En caso contrario, si no crees en tu país, ¿para qué quieres representarlo? ¿Para qué quieres ser funcionario público? Por eso tienes que votar sí en la consulta. Gracias a Fausto Camacho y a Freddy Viejo. Después de la pausa, Estefi continuará con la segunda parte del debate. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a un corte comercial. Al regresar seguimos con Fausto Camacho, coordinador de Acuerdo Nacional por el Cambio, y Freddy Viejo, presidente del Partido Socialista en Guayas. En el combate a la corrupción mediante consulta sobre paraísos fiscales, su eficacia y el accionar del quinto poder también lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Camacho, coordinador de Acuerdo Nacional por el Cambio, Freddy Viejo, presidente del Partido Socialista en Guayas, nuevamente bienvenidos. Ahora comenzamos con Freddy Viejo y buenos días.
Buenos días, Estefan. Las reformas legales que la Asamblea emitirá un año después del pronunciamiento popular, en caso de ganar el sí, considerando que las leyes no tienen un efecto retroactivo ni tampoco pueden reformar la Constitución, ¿tendrán eficacia jurídica? ¿Se podrá aplicar a un presidente o a asambleístas elegidos con diferentes reglas constitucionales y legales? Freddy, su turno ahora. Yo creo que sí tienen eficacia jurídica. La voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo es soberano. En el momento de que ya te pone una disposición condicionada, y sabes tú que esa disposición condicionada eres electo antes de ser presidente de la República, existe un efecto jurídico condicionado. Eso quiere decir, al ganar la consulta, quien gane la consulta y quien quiera ser presidente de la República, asambleísta, ministro o funcionario, ¿verdad?, deberá traer en un año, aquí, todo su dinero que tienen los paraísos fiscales y reinvertirlo en nuestro país. Sí, en nuestro país. Con eso vamos a garantizar la dolarización y le vamos a quitar las garras al lagarto de la corrupción. Es por eso que en esta consulta, este domingo 19 de febrero, tiene que rayar sí, por eso, por la iniciativa ciudadana y por el Ecuador, porque es una consulta patriótica. Fausto, ¿qué dice usted? Bueno, en realidad no creo que el tema tenga que ver con la eficacia jurídica o no. Este fue una propuesta de iniciativa política del presidente y no ciudadana, como dice Viejo. Si hubiese sido ciudadano, hubiesen recogido las firmas. Este fue un instrumento político del presidente Correa con el propósito, efectivamente, de interferir e incluirse en la consulta popular en el proceso electoral venidero. Y como los hechos de corrupción les estallaron en la cara, entonces efectivamente quieren distraer la atención de los hechos reales de corrupción. Corrupción también es interferir en el proceso electoral, usar recursos públicos en el proceso electoral. Corrupción es también llevar adelante procesos alejados efectivamente de la ley. Corrupción es también llevar adelante un proceso electoral con un padrón contaminado de ciudadanos extranjeros que no tienen derecho a estar allí. Esos son los elementos a los cuales hay que poner atención. Y si el propósito de la consulta es un pacto ético en la lucha contra la corrupción, y dada la situación actual en varias redes de corrupción que se han evidenciado también por los papeles de Panamá, actuando desde hace varios años frente a la deficiente y casi nula labor de la quinta función de transparencia y control, le pregunto, ¿no sería más útil y necesaria una consulta popular que, por ejemplo, suprima esa quinta función o la reestructure para que cumpla su función de luchar contra la corrupción, Freddy? De ninguna manera. Miren que nosotros somos el primer país del mundo que tenemos una organizada las organizaciones sociales a través del quinto poder. Somos el primer país del mundo de que ya no tiene las garras del poder ni la Asamblea Nacional ni el presidente de la República. La tiene un Consejo de Participación Ciudadana para poner a las primeras autoridades principales del país. Procurador General del Estado, fiscal, Consejo de la Judicatura, que antes lo que se había es un reparto de la troncha. Por eso le digo, el Consejo de Participación Ciudadana, o quinto poder como le llaman, ¿verdad? No tiene nada que ver en este asunto de la consulta popular. La consulta popular es algo más importante, va más allá del odio, va más allá, va desde los principios socialistas, los principios de igualdad, de solidaridad, de equidad, de equilibrio, sí, de equilibrio, para que todos los ciudadanos participemos en situaciones iguales en unas elecciones. Por eso vota sí en estas elecciones. Fausto tiene un minuto en su turno. Muy sencillo, ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el brazo ejecutor de una política de cooptación hegemónica por parte del Ejecutivo y de su partido, de las diferentes instancias que ya se han referido. Y esa es una acción ilegítima, el organizar falsos concursos, tramposos, donde se presentan documentos falsos, donde se forjan los diferentes currículums para participar en aquel, que da como resultado un fiscal tan vergonzoso como Chiriboga, que da como resultado funcionarios que no cumplen a cabalidad su función, como el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral. Efectivamente han sido designados por ese organismo y hay que hacer una consulta popular para echar abajo la terminación,
el ejercicio del poder de ellos y dar por terminados los periodos, planteamiento que fuera hecho por colectivos que integran el Acuerdo Nacional por el Cambio y que Paco Moncayo lo ejecutará inmediatamente. Cuando el presidente Correa propuso esta consulta, había recién estallado todas las revelaciones de los papeles de Panamá. Se anunció en ese entonces que no había funcionarios de gobierno involucrados. Pero ¿qué pasó? 10 meses después la situación es totalmente distinta y las revelaciones comprobadas sobre corrupción de funcionarios públicos sigue creciendo. Entonces, ¿es suficiente para combatir la corrupción esta consulta popular o qué se debió hacer si es que ese era el fin? Les indico, la consulta popular es una herramienta efectiva, sí, una herramienta efectiva para sacarle las garras de la corrupción. Sí, el lagarto de la corrupción, esa es la consulta popular, una herramienta efectiva. Es por eso yo realmente me río en lo que dice el compañero Fausto, que hay concursos amañados. No, señores, los concursos han sido transparentes, por eso el país cambió, la década ganada cambió. Por eso este proceso el Partido Socialista Ecuatoriano lo respalda, sí, de frente, sin huir a nadie, sin decir somos o no somos. Somos una sola línea ideológica. La consulta popular va más allá de las expectativas. La consulta popular va a poner reglas claras. ¿Cómo es posible que lleven verdaderos capitales y fortuna a la presidencia de la República y no inviertan la fortuna que han hecho con los obreros y lo pongan en los paraísos fiscales? Es por eso realmente le digo, este 19 raya toditico, sí, en la consulta popular. Fausto Camacho, su turno. Bien, efectivamente creo que lo que corresponde es echar abajo los elementos de la corrupción que aparecieron en este último periodo. No hace falta la legislación respecto de los paraísos fiscales como único mecanismo eficiente para combatir la corrupción. La corrupción debe ser combatida a través de un giro, repito, ético en el ejercicio de la política. Y eso significa, efectivamente, golpear a quienes son los portadores de actos de corrupción. Y si los actos de corrupción no están solo reducidos a los temas de apropiación ilícita de los recursos del Estado. Mire usted el tema de Odebrecht. En Odebrecht está claro que 33.5 millones de dólares fueron recibidos por funcionarios del Estado en este periodo 2007-2016. ¿Y qué se hace para dejar en claro aquello? Y pueden no estar en los paraísos fiscales. Esa corrupción hay que combatir. El aspecto electoral de esta consulta convocada por el presidente le abrió también la puerta para que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, lo autorice prácticamente a participar en campaña electoral. Entonces convierte este hecho a la consulta en un pronunciamiento popular de aprobación o desaprobación al presidente Correa. Freddy, primero su turno. De ninguna manera, como le indiqué, esta consulta popular nace de un clamor de las organizaciones políticas y de las organizaciones sociales, como herramienta para acabar con la corrupción, sí, con la corrupción. Esto, el presidente de la República asumió el reto histórico y político, de acogerla y de acuerdo al artículo 104 de la Constitución, solicitarla con los mecanismos correspondientes y respetando el debido proceso y la seguridad jurídica en el Ecuador. No podemos decir por ninguna forma, caso Odebrecht, consulta popular. Yo soy abogado de profesión, tengo 25 años ejerciendo la profesión y sabemos que existe un principio universal de la no autoincriminación. Cuando Marcelo Odebrecht se obligan a autoincriminarlo, todo lo que diga Marcelo Odebrecht es nulo, de nulidad absoluta, que ningún país latinoamericano debe recoger esa prueba porque está viciada de nulidad. Consecuentemente, lo que están diciendo es mentira. Concluimos con Fausto Camacho. Ponerse una venda en los ojos es la peor cosa que puede suceder en el desarrollo de la vida de una persona o de una organización política. Que hay corrupción en Odebrecht, a no dudarlo. Que hay coimas en este país, a no dudarlo. Necesitamos efectivamente transparentar las cosas. Combatir la corrupción no solamente estableciendo el tema de los paraísos fiscales, hay que combatir la corrupción asumiendo un ejercicio distinto, asumándose a quienes no tenemos ninguna inversión en el exterior.
En el Acuerdo Nacional por el Cambio no existen banqueros, no existen empresarios corruptos, no existen funcionarios de este gobierno corruptos. Existimos gente decente como Paco Moncayo, que efectivamente será el portador de la lucha efectiva anticorrupción cuando el 24 de mayo asuma la presidencia de la República. Freddy Viejo del Partido Socialista en Guayas y Fausto Camacho de Acuerdo Nacional por el Cambio. Gracias a ambos por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Tiempo de ir a una pausa con ustedes y al regresar estará Cristian Viteri, asambleísta independiente ex Alianza País. La lista de sobornos de Odebrecht en el Ecuador desde el 2007 hasta el 2016. Las investigaciones del asambleísta en Brasil. Lo revisamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Cuando un político no ama el bien público, no se respeta a sí mismo. Lo dijo John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos. Según rectificación de la Fiscalía a Contacto Directo, las 26 hojas en portugués devueltas al fiscal Mentor Toainga, porque no hay traductores del portugués en el Consejo de la Judicatura, corresponden a información recabada de las páginas web de medios de comunicación, cuyo texto es necesario conocer en idioma español, y no es parte de la asistencia penal internacional solicitada por la Fiscalía al Brasil. Es decir, que el fiscal a cargo del caso Odebrecht está googleando, investigando por internet. En cambio, el asambleísta Cristian Viteri, que regresa de Curitiba, donde se halla preso Marcelo Odebrecht, ante cuya fiscalía confesó los sobornos de su compañía en una docena de países. Cristian Viteri, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo, buenos días, Steffi, buenos días, conciudadanos. Aunque la lista de sobornos de Odebrecht se mantiene bajo reserva, hay una información básica a la que usted ha tenido acceso, referida a los sobornos por el proyecto multipropósito Baba y por el retorno de Odebrecht al Ecuador, después de que fue expulsada por los problemas en la central hidroeléctrica San Francisco. ¿Cómo se pagaron esos sobornos y a quién, según la información a la que usted tuvo acceso? Bien, don Alfredo. Esta información básica que envía a la Fiscalía de Brasil es una información que es la que nos han dado a nosotros y que debería conocer la ciudadanía, y es el punto de partida por el cual Panamá, Colombia, Perú, Argentina ya han empezado investigaciones, ya tiene sindicados e incluso ya tiene detenciones, y tiene orden de detención del expresidente peruano. Quiero que vean este esquema, que es el esquema que utilizó Odebrecht para pagar las coimas en Ecuador. Para pagar las coimas en Ecuador, Odebrecht constituyó, y no solo en Ecuador, sino en todos estos países de Latinoamérica, constituyó dos compañías: la Compañía Constructora Internacional del Sur, S.A., con domicilio en Panamá, y la Compañía Klienfeld Service, S.A., Klienfeld Service, con domicilio en Antigua, S.A. A estas dos compañías les abrió cuentas en Suiza, en el PK Private Bank, Bank Audi S.A. y el Barclays Bank de Suiza, ambas en Suiza. Estas cuentas eran manejadas por Fernando Migliaccio da Silva, quien es detenido en Suiza el 23 de febrero del 2016. Este señor era el encargado de pagar a través de las cuentas que le decían los funcionarios de Odebrecht de otros países, a los funcionarios públicos de Ecuador, Argentina, Perú, Colombia, Panamá y otros países, de estas mismas cuentas. Son de estas cuentas y de estas dos compañías, Constructora Internacional del Sur y Klienfeld Service, donde se hacen los pagos. Este señor pasó por Estados Unidos y luego para hacer su delación en Estados Unidos, y negoció ir a Brasil, y es uno de los 77 funcionarios brasileños que está y que ha hecho su delación ya en Brasil, lo que se llama la delación premiada. Y acabo yo de escuchar, lamentablemente, un señor viejo decir aquí que
la declaración de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, no tiene ningún valor. Es una barbaridad lo que ha dicho. No cabe delación premiada si es que esta no está sustentada con pruebas. Y una de las cosas que hemos podido verificar es que todas las rutas de estas cuentas y que la persona que manejó estas cuentas, que es el señor Fernando Migliaccio, y quien da los datos para poder detener a Alejandro Toledo, y es el que sabe a qué cuentas se depositó el dinero, tiene todos los documentos de sustento y todas las pruebas de cada una de las operaciones. Ahora, este dinero en el Ecuador por el propósito, por el proyecto Baba, ¿se pagó en efectivo, se pagó en Barbuda, en Suiza? ¿Cómo se hizo la transacción? Se pagaron en cuentas de intermediarios, por ejemplo, en Panamá y otros países, y estos a su vez entiendo que pagaron aquí, en el Ecuador, en efectivo a los funcionarios públicos. Y estos intermediarios, que me imagino que se acogerán en su momento cuando aparezcan los nombres a la colaboración eficaz a la justicia para no verse involucrados en esto, hicieron depósitos a las personas, algunos empresarios que, digamos, facilitaron. O sea que empresarios ecuatorianos hicieron de intermediarios. Se les transfería el dinero a ellos, ellos lo entregaban en efectivo los dineros corruptos. ¿Existen los nombres de esas personas? Existen los nombres de los funcionarios públicos y como estos funcionarios decían a qué cuentas ponerle el dinero, obviamente... ¿Y eran cuentas en paraísos fiscales o, por ejemplo, en Estados Unidos? Había cuentas en paraísos fiscales y también en Estados Unidos. ¿Y la Fiscalía ya conoce de esto o solo se googleando nomás? Yo debo suponer que la Fiscalía debe conocer de esto. Si nos ha dicho que esto está en indagación previa y que por eso no lo hace público. Pero hay que tener en cuenta que en el proyecto multipropósito Baba, donde yo se los aseguro ecuatorianos, se entregaron coimas entregados a altos funcionarios que manejaron el proyecto multipropósito Baba, que fue entregado por Odebrecht, y eso está judicializado en Brasil y en Estados Unidos, y muy pronto se sabrán los nombres, que ahora están en reserva porque así lo establece la ley brasileña. Luego que es expulsado Odebrecht, entra otra compañía brasileña, OAS, y viene con el mismo esquema, y hay una delación también hecha en Brasil, también dentro de la investigación de Lava Jato, por el señor Roberto Trombetta. ¿Y qué dice el señor Roberto Trombetta en su declaración? Que la compañía OAS de Ecuador, para el mismo proyecto multipropósito Baba, crea una compañía ficticia en España llamada DS Workshop Obras, Construcciones Inmobiliarias, para crear una especie de asesoría ficticia, donde pagan se gira una factura por disque honorarios de 9.150.000, de los cuales luego esta compañía transfiere 8.622.671,51 al banco BPA con sede en Andorra para pagar sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos a una compañía panameña que se llama Kingsfield Consulting Corp, que no es la misma Klienfeld de Odebrecht, esa es otra. Este es Kingsfield Consulting Corp. Y bajo ese esquema también se pagaron sobornos en las dos etapas del proyecto multipropósito. Pero usted se ha referido al asunto de la rehabilitación de Odebrecht. En el caso del soborno por permitir el regreso de Odebrecht al Ecuador, el párrafo 57 del acta del Departamento de Justicia de Estados Unidos textualmente señala que entre 2007 y 2008 Odebrecht experimentó en el Ecuador problemas relacionados con un contrato de construcción, sabemos que es San Francisco, y acordó con un intermediario, con el funcionario de gobierno, con control sobre contratos, hacer pagos a ese funcionario para solucionar los problemas, y que esos pagos los hizo en efectivo. Sobre este caso, ¿qué información obtuvo, además de la que ya acaba de decir? Que efectivamente existe estos pagos, que existen estos sobornos. Hay que verificar estas declaraciones, ya se hicieron las homologaciones. Lamentablemente, hasta el mes de junio no se puede dar los nombres. Sin embargo, lo que sí me supieron decir a nosotros en Brasil es que por el Convenio Interamericano de Asistencia Penal Internacional
suscrito entre Ecuador, Brasil y otros países en Nassau, Bahamas. A mí no me pueden dar la información sino darme estos datos básicos, que son los que ya le dieron a la Fiscalía, yo asumo. O sea, la Fiscalía, usted asume que le han dado, pero no lo puede confirmar. No lo puedo confirmar, lo que me dijeron, ya le pero enviamos información. Pero la Fiscalía puede directa. pedir los datos completos en este momento, o los pudo pedir hace 40 días. De Nassau. O los pudo pedir hace un año, porque todo esto se conoce, se llama un año. Por el convenio de Nassau, ellos pueden pedir esta información, y no solo que la pueden pedir, sino que pueden, por ejemplo, pedir ellos directamente la declaración del señor Fernando Migliaccio, que hizo todas las transferencias, no solamente por el caso del proyecto multipropósito Baba, sino también hizo transferencias por el caso de la negociación. Ya, pero eso es lo importante. El asunto es que posteriormente al proyecto Baba y al acuerdo de San Francisco, en 2010 Odebrecht fue rehabilitada como contratista del Estado. Y de 2011 hasta 2016 suscribió contrato por un total de 3.267 millones de dólares. De estos al gobierno nacional corresponden 1.174 millones y al municipio de Quito 2.093 millones. Con el gobierno nacional en 2011, para las centrales hidroeléctricas Pucará 18 millones, Manduriacu 124 millones. En 2013, para la refinería del Pacífico, 2 contratos por 512 millones. En 2013 también, Poliducto Pascuales Cuenca, 269 millones. Y trasvase Daule Vinces, 251 millones. Con el municipio de Quito en 2012, Ruta Viva, 84 millones. Y en 2015, fase 2 del metro, 2.009 millones. ¿Fiscalía está investigando a quienes firmaron estos contratos y a quienes los autorizaron? ¿O solo sigue googleando en portugués? Yo asumo que debe estar investigando. Sin embargo, yo le puedo asegurar, y el tiempo me va a dar la razón ecuatoriana, se entregaron dineros por el proyecto multipropósito Baba, se entregaron dineros por la negociación del Ecuador, de Odebrecht con Ecuador para poder retornar al país, y también por los contratos para la construcción de la refinería del Pacífico. Es increíble cómo hemos encontrado contratos, digamos, con sobreprecios, con coimas, porque las coimas son sobreprecios, en Petroecuador, más de 1.000 millones de dólares. El caso de Caminosca, que es muy grave, que es lo que ha el Expreso denunciado y que es noticia crímenes y que la Fiscalía debería estar investigando, y esta información está en un laudo arbitral en el estado de la Florida, y a pesar de que el laudo es privado, al haber ahí delitos debería solicitarse toda la información por haber delitos que se han cometido en el país. O sea que en definitiva existe una lista de sobornos con nombres y hojas de ruta del dinero. Pero lo importante es que hasta el momento estas investigaciones se pudieron haber iniciado hace un año, que lo ofreció el fiscal. ¿Y qué está ocurriendo en estos momentos? ¿Qué pasa? Bueno, lamentablemente la actuación de la Fiscalía ha sido muy lenta. La Fiscalía le queda debiendo al país, y sería gravísimo para la Fiscalía que esta información se conozca de manera oficial por parte de los Estados Unidos, o que se conozca de manera oficial por otras Lo que fuentes. pasa es que no que se conozca por otros, sino que aquí en el Ecuador, ¿cuándo se va a conocer? Usted decía junio. Junio es cuando ya esté posicionado el nuevo gobierno. Tarde o temprano se va a conocer. Tenga la seguridad que se va a conocer. La ciudadanía me llama desesperada diciendo: necesitamos los nombres, necesitamos la información. Pero esto tiene un proceso, se va a conocer, no debe ser el proceso electoral lo que nos marque los tiempos, que es lo que sí nos ha hecho la Fiscalía, nos ha marcado los tiempos con el proceso electoral. Si hubieran querido, ya tuvieran los nombres y ya lo hubieran dado, y hubieran dado todo el resultado de la investigación. Lo que tenemos que hacer los ecuatorianos es golpear, pero de frente a la corrupción. Hay que derogar la contratación directa entre Estado a Estado. Vea usted, la compañía China International Water and Electric Corp, contratada para el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pirató, también hay irregularidades en ese contrato. Los contratos a dedo, por el famoso contrato por el giro específico del negocio. Todas aquellas formas de contratación directa que permiten la corrupción es lo que nosotros tenemos que combatir, y son lo que los candidatos deben dar una respuesta a los ciudadanos para que no existan más estos graves casos de corrupción.
Cristian Viteri, gracias por su participación en Contacto Directo. Sí. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndole a usted su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y contigo, Alfredo, será hasta el lunes. Hasta el próximo lunes. Nos vemos.